A veces el cuerpo envejece sin que lo notemos, pero lo más triste es cuando el alma también comienza a marchitarse. Y no se trata solo del paso del tiempo, sino de esos pequeños hábitos que, repetidos cada día, nos roban vida en silencio. Hábitos que parecen inofensivos, incluso normales, pero que poco a poco desgastan tu energía, tu ánimo y tu luz interior. La vida no se acorta por los años, se acorta por la forma en que la vivimos. Esa es una verdad que los estoicos conocían muy bien. ¿Te has sentido alguna vez más cansado de lo que deberías? ¿Has notado que algo en ti se ha ido apagando con los años? No estás solo y no es demasiado tarde. En este video, quiero invitarte a observar con honestidad esos hábitos invisibles que aceleran tu envejecimiento. No solo el físico, sino también el emocional, el mental, el espiritual. Y lo haremos desde la mirada serena y sabia del estoicismo. Esto no es solo una advertencia, es una guía para que puedas reconectar con lo esencial y recuperar lo que quizás has estado perdiendo sin darte cuenta. Claridad, fuerza y juventud del alma. Empecemos. Dormir menos de 7-8 horas. Dormir menos de 7 u 8 horas al día se ha convertido para muchos en una especie de trofeo silencioso, como si aguantar sin descansar fuera una señal de fortaleza, de ambición, incluso de éxito. Pero la verdad es otra, y mucho más dura. Cada noche de sueño interrumpido, cada madrugada en la que decidimos no apagar el teléfono o quedarnos viendo series hasta tarde, es una noche que le estamos robando al cuerpo y al alma su oportunidad de recuperarse. Nos han hecho creer que descansar es perder el tiempo, cuando en realidad descansar es reconstruirse. Es permitir que la mente se aquiete, que las células se regeneren, que el espíritu se recupere del peso del día. Y cuando ese proceso se interrumpe, el cuerpo lo recuerda, en la piel, en la mirada, en la energía que ya no aparece por las mañanas. Marco Aurelio escribió una vez: levántate, pero no como quien se lanza a la batalla, sino como quien honra su existencia. Para él, el despertar era un acto sagrado, pero ese despertar solo tiene sentido si ha habido un verdadero descanso. Dormir no es una debilidad, es una forma de respeto hacia uno mismo. Los estudios científicos modernos no hacen más que confirmar lo que los estoicos ya sabían intuitivamente, que el sueño es el taller secreto donde se repara el cuerpo, se aclara la mente y se fortalece el carácter. Imagina el cuerpo como un templo. Cada noche sin sueño es como una piedra agrietada. Puede parecer que no pasa nada, pero con el tiempo, la estructura comienza a ceder. Las ojeras se vuelven permanentes, la irritabilidad crece, la memoria se vuelve más frágil y lo más peligroso, comenzamos a normalizar ese estado de agotamiento como parte de la vida adulta. Pero no tiene por qué ser así. Andrés, un antiguo amigo de mi padre, solía ser un hombre lleno de energía. Trabajaba duro, siempre con una sonrisa, hasta que poco a poco comenzó a apagarse. Decía que dormía 4 horas porque no le alcanzaba el tiempo para todo. Un día, su cuerpo le pasó la factura, una caída sin explicación, fatiga constante y un rostro que reflejaba 10 años más. Cuando por fin entendió que no era una cuestión de tiempo, sino de prioridades, lo cambió todo. Dejó de ver el descanso como una pérdida y empezó a verlo como una inversión. A los pocos meses, su mirada volvió a brillar, y con ella, su vitalidad. Dormir bien no es un lujo, es una práctica estoica. Es decirle al cuerpo: te respeto, te necesito fuerte para enfrentar lo que venga. Así que esta noche, en lugar de revisar una vez más las redes sociales o de responder ese correo que puede esperar, apaga el mundo exterior y regálate el silencio. Crea un ritual. 1 hora antes de dormir, baja las luces,
Desconecta los dispositivos. Lee algo que te serene. Deja que tu mente sepa que es momento de soltar. Y si quieres un pequeño ejercicio estoico, antes de cerrar los ojos, repite en voz baja 3 cosas por las que agradeces ese día. No importa cuán difícil haya sido, siempre hay algo que vale la pena recordar. Dormir no es rendirse, es prepararse, es practicar la templanza. Una de las virtudes más valoradas por los estoicos es aceptar que el descanso es tan parte del camino como la acción. Si puedes dominar la noche, dominarás también el día. Y ahora que hemos hablado del sueño, hay otro enemigo silencioso del alma que suele pasar desapercibido, pero que deja cicatrices profundas con el tiempo. Hablemos del estrés diario y de cómo está envejeciendo no solo tu rostro, sino también tu esencia. Estrés crónico y ansiedad constante. ¿Te has dado cuenta de cómo el estrés diario se ha convertido en un compañero constante en nuestras vidas? Muchas veces ni siquiera lo notas, pero está ahí, latiendo bajo la superficie, robándote lentamente la paz y desgastando no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentiste calma? Probablemente ya ni lo recuerdas. Y es que vivimos en un mundo que glorifica estar siempre ocupado, siempre preocupado. Confundimos el estrés con productividad y la ansiedad con compromiso. Pero, ¿y si te dijera que esta constante tensión es una de las principales razones por las que estás envejeciendo más rápido? Séneca escribió una vez algo profundamente revelador. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en eso por un instante. ¿Cuántas noches has pasado despierto imaginando problemas que nunca llegaron a ocurrir? ¿Cuánta energía vital has entregado a preocupaciones que finalmente no se materializaron? La ansiedad crónica es exactamente eso. Vivir atrapado en un futuro que quizá nunca llegue. Nuestro cuerpo, sin embargo, no distingue entre lo real y lo imaginado. Cada vez que tu mente se acelera anticipando problemas, tu organismo libera cortisol y adrenalina, sustancias que en pequeñas dosis son útiles, pero que al volverse cotidianas aceleran el envejecimiento, deterioran tu salud y consumen tu vitalidad. Para entender mejor este concepto, déjame contarte una breve historia. Carlos, un hombre trabajador y dedicado, pasó más de 20 años entregado completamente a su carrera. Nunca tomaba descansos, siempre estaba preocupado por el siguiente desafío y constantemente anticipaba problemas que no existían. A sus 50 años, Carlos parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Su rostro estaba envejecido, sus ojos apagados, y su energía era casi inexistente. Un día, en medio de un fuerte episodio de ansiedad, sufrió un ataque de pánico. Fue entonces cuando decidió hacer una pausa obligada y buscar respuestas. Descubrió en las enseñanzas estoicas una verdad poderosa. No podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Así como Carlos lo hizo, tú también puedes recuperar tu tranquilidad y rejuvenecer desde dentro. El estoicismo enseña que el secreto para reducir el estrés y la ansiedad no es eliminar los problemas, algo imposible, sino cambiar nuestra relación con ellos. Epicteto decía claramente: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. En otras palabras, tu paz no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de cómo eliges interpretar esas situaciones. Empieza hoy mismo practicando una técnica sencilla que los estoicos utilizaban diariamente. Tómate 5 minutos cada mañana para identificar claramente lo que puedes controlar y lo que no. Escribe estas cosas en un papel. Separa cuidadosamente lo que depende de ti, tus acciones, pensamientos y decisiones, y lo que está fuera de tu alcance, acciones de otros, eventos externos. Luego,
Haz una promesa contigo mismo. Enfoca tu energía únicamente en lo que puedes cambiar y deja ir conscientemente todo aquello que escapa a tu control. Este pequeño ejercicio no solo te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también fortalecerá tu resiliencia emocional. Además, te invito a que integres una breve meditación estoica al terminar cada jornada. Tómate 5 minutos antes de dormir, cierra los ojos y recuerda esta frase de Marco Aurelio. La tranquilidad es el fruto de aceptar el momento presente tal y como es. Respira lentamente y permite que la calma se extienda poco a poco por tu cuerpo y mente. Al hacerlo regularmente, descubrirás que tu percepción del estrés comienza a transformarse, liberando tu vida de esa carga innecesaria que envejece prematuramente tu cuerpo y alma. Ahora, te pregunto algo importante para reflexionar. ¿Cómo cambiaría tu vida si decidieras soltar hoy mismo todas esas preocupaciones inútiles? Cuéntame en los comentarios si has vivido situaciones en las que la ansiedad te robó tranquilidad o salud. Estoy seguro de que tu experiencia puede ayudar a otros en este camino hacia una vida más plena y serena. Y aunque ahora hemos comprendido cómo el estrés y la ansiedad afectan nuestra vida, existe otro hábito silencioso y cotidiano que, sin que lo sepas, también acelera tu envejecimiento. Presta mucha atención, porque quizás nunca habías pensado en él de esta forma. Falta de propósito o sentido de vida. Hay algo más desgastante que el paso del tiempo: vivir sin propósito. No hablo de grandes metas ni de hazañas épicas. Hablo de esa sensación íntima de que lo que haces cada día tiene sentido. Cuando falta eso, cuando uno se despierta sin una razón clara, algo dentro comienza a apagarse. Seguimos cumpliendo con lo que toca, pero sin alma. Y cuando el alma se apaga, el cuerpo la sigue. A partir de cierta edad, muchas personas sienten que lo que antes les impulsaba ya no les mueve. La rutina, que antes daba seguridad, se convierte en peso. Y llega la pregunta inevitable: ¿para qué sigo haciendo todo esto? La falta de sentido no grita, pero se nota. En el cansancio que no desaparece, en la mirada que ya no brilla, en esa sensación de estar, pero no del todo presente. Marco Aurelio escribió: en ninguna parte encuentra el hombre un refugio más tranquilo que en su propia alma, y ese refugio debe estar ordenado con propósito. Para los estoicos, vivir sin dirección era desperdiciar el tiempo, ese recurso irrecuperable. Con los años, esa desconexión no solo apaga sueños, también envejece. Se refleja en los gestos, en el ánimo, en la forma en que respiramos. Hace un tiempo conocí a Teresa, una mujer de 56 años. Recién jubilada, me dijo que se sentía invisible. Había sido enfermera toda su vida, madre soltera, siempre cuidando de otros. Pero ahora, sin obligaciones, se sentía perdida. Empezó a estudiar filosofía por curiosidad y descubrió el estoicismo. Al leer a Séneca, entendió que aún podía aportar. Comenzó a escribir cartas a pacientes solos, a acompañar a ancianos en hospitales. Y algo cambió. Su voz recuperó fuerza. Volvió a tener un para qué. El propósito no necesita aplausos. A veces basta con saber que hoy puedes mejorar el día de alguien, cuidar tu cuerpo, actuar con virtud. Si sientes que navegas sin rumbo, haz una pausa. Pregúntate qué valores te sostienen, qué pequeñas acciones te acercan a la versión de ti mismo que admiras. ¿Qué harías si no tuvieras que rendir cuentas a nadie? Un ejercicio estoico útil es anotar cada noche una acción que haya tenido intención. No perfecta, solo consciente. Ese pequeño registro se convierte, con el tiempo, en brújula. Y en momentos de duda, te recuerda quién eres. Este principio se conecta con amor fati, amar lo que te toca vivir. No esperar condiciones ideales,
sino elegir dar sentido a lo que ya es. Epicteto lo decía claro: no exijas que las cosas pasen como quieres, desea que pasen como pasan, y tu vida fluirá. Y ahora te pregunto, ¿el cansancio que sientes es físico o es el peso de una vida sin dirección? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué le da sentido a tus días? Y si vivir sin propósito puede marchitar el alma, el siguiente hábito del que hablaremos tiene el poder de secar tu energía desde dentro. Quizás nunca lo habías considerado un enemigo, hasta ahora. Exceso de cafeína. ¿Te has preguntado alguna vez si esa taza de café que tomas cada mañana es realmente tu aliada o solo un parche que esconde algo más profundo? En nuestra cultura, la cafeína se ha convertido en una especie de símbolo de productividad, como si mantenerse despierto a toda costa fuera sinónimo de compromiso. Pero lo que no siempre vemos es el precio que estamos pagando por ese supuesto empujón extra. Cuando el cuerpo pide descanso y lo silenciamos con cafeína, no lo estamos ayudando, lo estamos ignorando. El exceso de cafeína estimula el sistema nervioso, acelera el ritmo cardíaco, altera el sueño y crea un estado constante de alerta que, si se mantiene en el tiempo, agota las reservas naturales del cuerpo. Poco a poco, dejamos de funcionar por energía real y comenzamos a depender de estímulos externos. Y cuando eso ocurre, empezamos a vivir en piloto automático. Al principio, no se nota, pero con el tiempo se refleja en la piel, en el ánimo, en la forma en que enfrentamos cada día. Nos volvemos más irascibles, más ansiosos, más desconectados de nuestras verdaderas necesidades. Los estoicos hablaban con claridad sobre la importancia del equilibrio. Epicteto decía: todo en la vida tiene una medida. Quien la supera, paga el precio. La moderación no es una regla estricta, es una forma de sabiduría. No se trata de eliminar el café, sino de reconocer cuándo ha dejado de ser un placer consciente para convertirse en una muleta emocional o una respuesta automática al cansancio. Porque si lo que nos mantiene en pie es una sustancia y no una convicción, estamos construyendo sobre un suelo inestable. Conocí a Miguel, un hombre que durante años comenzó su día con 3 cafés y lo terminaba con otros 2. Decía que era la única manera de rendir, pero detrás de esa necesidad había noches de insomnio, preocupaciones no resueltas y una ansiedad constante que lo alejaba de sí mismo. Cuando decidió reducir poco a poco el consumo, no solo durmió mejor, también comenzó a escuchar su cuerpo. Empezó a notar cuándo estaba realmente cansado y cuándo simplemente necesitaba una pausa mental. Aprendió a distinguir el agotamiento físico del emocional y con ello recuperó claridad, foco y presencia. Si sientes que dependes del café para funcionar, no te juzgues. Obsérvate. ¿Qué hay detrás de esa necesidad? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás dándote permiso para descansar? Un pequeño paso estoico puede ser limitar la cafeína a 1 o 2 tazas al día, preferiblemente en la mañana. También puedes probar sustitutos como infusiones sin cafeína, que aportan calma en lugar de agitación. El objetivo no es privarse, sino elegir con conciencia. Este hábito se conecta con el principio estoico del autocontrol. Saber cuándo parar, saber cuándo decir, esto ya no me sirve, porque lo que empieza como una ayuda puede convertirse en una cadena. Y el estoicismo no es una filosofía de dependencia, sino de libertad interior. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Usas la cafeína para potenciar tu día o para escapar de él? Cuéntame en los comentarios cómo manejas tu relación con el café. Quizás tu experiencia inspire a alguien más a reconectar con su cuerpo desde la calma. Y si la cafeína puede alterar tu equilibrio sin que lo notes, el siguiente hábito es aún más silencioso, pero igual de corrosivo. Nos acompaña sin que lo invitemos, y con el tiempo, deja huellas profundas en tu cuerpo y tu mente.
Prepárate, porque vamos a hablar de un enemigo cotidiano del que pocos quieren hacerse cargo. Sedentarismo. ¿Sabías que permanecer inmóvil demasiado tiempo puede ser tan perjudicial como fumar? Suena exagerado, pero cada vez más estudios lo confirman. Y no hablamos solo de salud física. El sedentarismo apaga lentamente tu vitalidad, tu claridad mental, tu conexión con el presente. Lo que comienza como una excusa para descansar un rato, termina convirtiéndose en un hábito silencioso que envejece tu cuerpo y endurece tu alma. Tal vez no te das cuenta porque no duele, no arde, no alarma, pero se nota en cómo respiras, en cómo te levantas por la mañana, en esa sensación de pesadez que no sabes de dónde viene. El cuerpo está hecho para moverse. Cada articulación, cada músculo, cada célula responde mejor cuando hay movimiento. Pero en la vida moderna, pasamos horas sentados frente a una pantalla, postergando la actividad física como si fuera un lujo o una obligación pesada. Marco Aurelio, pese a ser emperador, sabía que el cuerpo debía ser cuidado con disciplina. Lo que no se usa, se debilita. Y eso no solo se aplica a la fuerza física, también a la voluntad. Porque cuanto más tiempo permaneces quieto, más difícil se vuelve levantarte. No solo del sillón, también de la inercia. Recuerdo a Tomás, un hombre de 60 años que trabajó toda su vida en una oficina. Cuando se jubiló, pensó que por fin descansaría, pero ese descanso se convirtió, sin darse cuenta, en una rutina de inmovilidad. Series, sofá, algo de lectura y cada vez menos energía. No entendía por qué se sentía tan cansado si no hacía nada, hasta que su médico le dijo algo que lo despertó. Estás envejeciendo más rápido por no moverte. Tomás comenzó con algo simple, una caminata de 10 minutos por la mañana, luego 20, después pequeños estiramientos, y poco a poco recuperó el ánimo, volvió a sentirse vivo, no por correr maratones, sino por reconectar con su cuerpo desde la presencia. Moverse no significa inscribirse en un gimnasio ni entrenar como un atleta. Significa elegir cada día no quedarse inmóvil. Caminar mientras piensas, estirarte al despertar, subir escaleras en lugar de usar el ascensor, bailar sin motivo, hacer que tu cuerpo recuerde que está vivo. Es un acto de amor propio y también un acto estoico, porque requiere voluntad, constancia y respeto por uno mismo. Séneca decía, la vida es movimiento, la quietud solo conviene a los muertos. Un pequeño ejercicio para comenzar hoy. Establece un momento fijo al día, aunque solo sean 15 minutos, para moverte. Hazlo sagrado, no lo negocies. Hazlo como si de ello dependiera tu lucidez. Porque en parte, así es. Y si un día no puedes salir, mueve tu cuerpo donde estés. No busques excusas, busca oportunidades. Este principio está profundamente vinculado con la dichotomy of control. No podemos evitar el paso del tiempo, pero sí decidir cómo queremos atravesarlo. Y moverse es una forma de decirle al cuerpo y al alma, sigo aquí y sigo eligiendo vivir. Ahora bien, si el sedentarismo marchita tu vitalidad desde fuera, el siguiente hábito hace algo más sutil, pero igual de dañino. Te intoxica por dentro y lo hace en cada bocado. Vamos a hablar de algo que parece dulce, pero envejece como veneno. Falta de contacto con la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo sobre la tierra, que sentiste el viento en el rostro sin prisa, sin distracciones? En un mundo cada vez más digitalizado, rodeado de concreto y pantallas, hemos olvidado algo esencial. Somos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. Y cuando esa conexión se rompe, lo notamos, no de golpe, sino poco a poco, en el cansancio mental, en la irritabilidad, en esa sensación de estar desconectados incluso de nosotros mismos. La falta de contacto con la naturaleza no es solo una pérdida estética o romántica.
Es una carencia profunda, física y espiritual. El cuerpo humano fue diseñado para moverse bajo el sol, respirar aire puro, escuchar el canto de los pájaros o el crujido de las hojas al caminar. Cuando vivimos encerrados entre cuatro paredes, sometidos a luces artificiales y ruido constante, nuestro sistema nervioso se desregula, aumenta el estrés, se altera el sueño, se debilita la atención y con ello también nuestra capacidad de vivir con plenitud. Los estoicos no hablaban de naturaleza como algo externo, sino como algo esencial. Marco Aurelio decía: vive en armonía con la naturaleza, es la ley de tu ser. Para él, alejarnos de la naturaleza era alejarnos de nuestra propia esencia, no por superstición ni romanticismo, sino porque entendía que aquello que es natural también es saludable, estable y necesario para el equilibrio interior. Vivir de espaldas al mundo natural es vivir en desequilibrio, y el desequilibrio, con el tiempo, se transforma en desgaste del cuerpo, de la mente y del alma. Conocí a Isabel, una mujer que vivía en el centro de la ciudad, siempre ocupada, siempre conectada, pero cada vez más ansiosa. Dormía mal, sentía una fatiga constante y decía que todo le parecía gris. Por recomendación médica, empezó a pasar 15 minutos al día en un parque cercano. Al principio, lo hacía como un deber más en su agenda, pero poco a poco, algo cambió. Empezó a dejar el teléfono en casa, a caminar sin rumbo, a observar los árboles. Me dijo: es como si mi cabeza se aflojara, como si volviera a respirar con el pecho abierto. No fue magia, fue naturaleza. No necesitas vivir en el campo para recuperar ese vínculo. Basta con abrir la ventana al sol de la mañana, cuidar una planta, caminar por un parque o simplemente observar el cielo unos minutos al día. La naturaleza está ahí, esperando que la mires, que la escuches, que te reconectes. Un ejercicio sencillo. Durante 5 minutos al día, siéntate en silencio frente a una planta, un árbol o incluso una ventana con vista al exterior. No hagas nada, solo observa, respira, presencia. Ese momento puede ser más terapéutico que cualquier consejo, porque la naturaleza no grita, pero siempre responde. Este hábito se enlaza directamente con la práctica estoica de la contemplación y la presencia. Recordarnos que no controlamos el mundo, pero sí podemos decidir cómo estar en él. Y estar en contacto con lo natural es recordarnos que aún estamos vivos y que vivir no es solo producir o pensar, sino también sentir. Ahora dime, ¿cuánta naturaleza hay en tu vida? ¿Y cuánta falta te hace? Te leo en los comentarios. Porque el siguiente hábito, aunque aparentemente inofensivo, tiene el poder de acelerar tu envejecimiento desde adentro. Y muchos aún no se han dado cuenta. Exceso de azúcar y ultraprocesados. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está más cansado de lo normal, que te falta energía, aunque hayas dormido bien? ¿O que tu piel parece perder vitalidad sin motivo aparente? Tal vez no se trate del paso del tiempo, sino de lo que estás comiendo. Porque lo que consumes a diario no solo alimenta tu cuerpo, también moldea tu estado de ánimo, tu claridad mental, tu capacidad de responder con serenidad ante los desafíos. Y cuando el azúcar y los alimentos ultraprocesados se convierten en protagonistas habituales de tu dieta, el desgaste es inevitable y silencioso. El problema no es un dulce ocasional. El problema es que el azúcar y los productos ultraprocesados están ocultos en casi todo lo que consumimos. Panes integrales, salsas, cereales, embutidos, snacks. Y cada bocado de esos productos desencadena una reacción en cadena. Picos de glucosa que te dan energía momentánea, seguidos de bajones que generan fatiga,
ansiedad, irritabilidad. Y así, sin darnos cuenta, entramos en un círculo vicioso. Comemos para sentirnos mejor, pero terminamos sintiéndonos peor. Y el cuerpo lo refleja en la inflamación crónica, en la falta de concentración, en el envejecimiento prematuro de la piel, en la pérdida de vitalidad. Séneca nos advertía: lo que te da placer hoy, mañana puede ser tu cadena. La filosofía estoica no es enemiga del disfrute, pero sí de la dependencia. Cuando lo que comes controla tu energía, tu humor y tu voluntad, has perdido el gobierno sobre ti mismo. Y no hay mayor libertad que aquella que nace de la moderación consciente. Comer con atención no es una moda, es un acto de autodisciplina y amor propio. Claudia, una mujer de 52 años, llegó a la consulta sintiéndose constantemente agotada, con problemas de insomnio y mal humor. Creía que era la edad, pero cuando revisó sus hábitos, descubrió que su dieta estaba llena de productos aparentemente ligeros, pero cargados de azúcares añadidos. Solo con reducir el consumo de ultraprocesados y empezar a cocinar más en casa, su cuerpo comenzó a cambiar. Dormía mejor, tenía más energía, se sentía más lúcida. Me dijo una frase que me marcó: no sabía que podía volver a sentirme así, tan despierta. Aplicar este principio en tu vida no requiere sacrificios extremos. Empieza por leer las etiquetas. Si un producto tiene más de 5 ingredientes y no puedes pronunciar algunos, probablemente no te convenga. Prioriza lo natural, lo simple. Elige frutas reales, verduras frescas, proteínas limpias. Y si vas a darte un gusto, hazlo con plena conciencia. Disfruta el sabor, agradece el momento. Luego, vuelve a tu equilibrio. Este hábito se conecta con el concepto estoico de autarquía, la autosuficiencia interior. Elegir con libertad aquello que fortalece tu cuerpo y mente, en lugar de seguir el impulso o la comodidad del momento. Porque cada elección que haces frente al plato también es una elección sobre cómo quieres vivir y en qué estado quieres envejecer. Ahora, te lanzo una pregunta. ¿Comes para nutrirte o simplemente para calmar emociones? ¿Qué cambios pequeños podrías hacer esta semana para tratar a tu cuerpo como el templo que es? Escríbelo en los comentarios y prepárate, porque el próximo hábito que exploraremos toca un aspecto que muchos ignoran, pero que puede ser la raíz de una vida cada vez más apagada. No hidratarse bien. Hay algo tan simple, tan cotidiano, que muchas veces lo pasamos por alto, pero su ausencia deja una huella profunda en nuestra salud física, emocional y mental. Me refiero al agua, o mejor dicho, a la falta de ella. Porque no hidratarse bien no es solo una cuestión de salud, es también una forma silenciosa de desconectarse de uno mismo. ¿Cuántas veces pasamos horas sin tomar un solo sorbo, mientras el cuerpo grita con señales sutiles que ignoramos? Dolor de cabeza, fatiga, falta de concentración, piel opaca, mal humor. Sí, muchas veces no es la edad, ni el estrés, ni el clima. Es simplemente deshidratación. El agua no solo calma la sed, renueva, limpia, regula, da vida. Cada célula de nuestro cuerpo necesita agua para funcionar. Nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros músculos, incluso nuestras emociones. Cuando no bebemos suficiente, todo se vuelve más denso, más lento. Perdemos claridad, energía, presencia. Séneca decía: no desprecias lo que parece pequeño, pues en lo pequeño está lo esencial. Y la hidratación, aunque parezca insignificante, es esencial. Para los estoicos, cuidar el cuerpo no era vanidad, era deber, porque un cuerpo descuidado impide que la mente se exprese con claridad y que el alma actúe con virtud. Recuerdo a Elena, una mujer de 58 años,
que siempre se sentía agotada. Probó suplementos, rutinas de sueño, ejercicios, pero todo seguía igual. Hasta que un día, en una revisión simple, descubrieron que su ingesta de agua era mínima. Apenas un vaso en el desayuno, otro durante el almuerzo y poco más. Comenzó a llevar una botella consigo, a crear pausas conscientes para hidratarse. Y con el paso de las semanas, su cuerpo respondió. No solo dormía mejor, también pensaba con más lucidez. Me dijo algo que me quedó grabado. Sentí que volvía a habitarme. A veces, los grandes cambios comienzan con actos sencillos. Hidratarse no significa beber litros de golpe, sino hacerlo con constancia y atención. Un vaso al despertar, otro antes de comer, uno cada vez que cambias de actividad. Si no te gusta el agua sola, puedes añadir rodajas de limón, menta, pepino. Lo importante es crear el hábito, porque no se trata de tener sed, sino de evitar llegar a ese punto. La sed es una alarma tardía. El estoicismo nos enseña a anticiparnos al problema, no a reaccionar cuando ya es inevitable. Este principio se conecta con la idea de autogobierno, uno de los pilares del estoicismo. No esperar a que el cuerpo colapse para actuar, sino cultivar una disciplina amable, una atención sostenida. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo también es escuchar al cuerpo con respeto, sin excusas, sin negligencia. Ahora te pregunto, ¿cómo estás tratando a tu cuerpo en lo más básico? ¿Eres consciente de tu hidratación diaria o lo dejas al azar? Déjame tu experiencia en los comentarios, porque el siguiente hábito del que hablaremos parece inofensivo, pero tiene el poder de desconectarte incluso de tu alegría más auténtica. Y es más común de lo que imaginas. No meditar ni reflexionar. Hay una forma de ruido que no proviene del exterior, sino de nuestra propia mente. Un zumbido constante de pensamientos inconclusos, preocupaciones anticipadas, escenas pasadas que revivimos una y otra vez sin darnos cuenta. Vivir sin pausas de reflexión es como navegar en mar abierto, sin brújula ni descanso. Podemos avanzar, sí, pero sin dirección clara y con una fatiga que no es física, sino del alma. ¿Cuántas veces al día te detienes, no para hacer, sino simplemente para observar lo que estás sintiendo, pensando, decidiendo? En nuestra cultura del hacer, detenerse a meditar parece un lujo, pero en realidad es una necesidad básica. La mente necesita silencio como el cuerpo necesita descanso. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribía: la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. La meditación, en su sentido más estoico, no es una técnica esotérica. Es un regreso al presente. Es mirar dentro con honestidad. Es cultivar el hábito de preguntarse: ¿esto que estoy pensando me acerca a la virtud o me aleja de ella? ¿Este impulso, esta emoción, está gobernada por la razón o por el miedo? Conocí a Ernesto, un profesor jubilado de 67 años, que me confesó sentirse perdido desde que dejó de trabajar. Se sentía sin utilidad, pero sobre todo, sin claridad. Le propuse algo sencillo. Cada mañana, antes de encender el teléfono, sentarse 5 minutos en silencio, sin objetivo, sin juicio, solo observar. Después de 2 semanas, su mirada había cambiado. No porque sus problemas desaparecieran, sino porque él empezó a verlos con más perspectiva. Me dijo: no sabía que tenía tanto ruido dentro, ni que era posible bajarlo. Reflexionar cada día, aunque sea unos minutos, es un acto de higiene mental. Puedes hacerlo escribiendo en un cuaderno, repasando tus decisiones del día, o simplemente respirando con conciencia. La clave está en crear un espacio de quietud en medio del ruido. Los estoicos lo hacían cada noche, repasando sus actos, examinando sus intenciones,
no para juzgarse, sino para crecer. Séneca recomendaba este ejercicio diario como una forma de corregir el rumbo sin necesidad de naufragar. Este principio se conecta con la dicotomía del control: separar lo que depende de ti de lo que no. Y no puedes hacerlo si no te detienes a mirar hacia adentro. Meditar es, en el fondo, entrenar esa claridad. No para escapar de la realidad, sino para enfrentarla con mayor serenidad. No necesitas incienso ni mantras, solo voluntad y un poco de tiempo. Ahora te invito a preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste lo que tu alma necesitaba decirte? ¿Qué pasaría si empezaras cada día con 3 minutos de silencio? ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo si te permites parar, aunque sea un instante? Déjame tus reflexiones en los comentarios y no te vayas, porque en el siguiente hábito abordaremos algo aún más profundo. Esa emoción que, si no se maneja con sabiduría, puede marchitar incluso los corazones más fuertes. Tanto ruido dentro, ni que era posible bajarlo. No cuidar las relaciones personales. Hay heridas que no sangran, pero desgastan el alma con el tiempo. Una de ellas es la falta de conexión humana profunda. No hablamos de estar solos en una habitación, sino de sentirnos invisibles incluso entre quienes más nos rodean. A veces, por orgullo. A veces, por miedo a ser vulnerables. O simplemente porque la rutina nos va alejando sin que lo notemos. Y lo que era cariño se convierte en cordialidad. Lo que era cercanía, en distancia silenciosa. Séneca lo decía con claridad: ningún ser humano puede encontrar la paz en soledad absoluta. Para los estoicos, el alma necesita virtud, sí, pero también necesita vínculo. El otro es espejo y escuela, y si ese reflejo desaparece, comenzamos a desdibujarnos. Vivir sin cultivar relaciones es como tener un jardín al que dejamos de regar. Puede parecer que todo sigue igual, pero la sequía avanza por dentro. Hoy, más que nunca, nos hemos acostumbrado a relaciones superficiales, interacciones que no tocan el corazón. ¿Cómo estás?, preguntamos, sin querer realmente saber la respuesta, y poco a poco, ese desinterés se vuelve normal, pero el alma lo siente, el cuerpo sigue funcionando, la agenda se llena, pero la mirada pierde luz. Julián, 61 años, me compartió una historia que no olvido. Había discutido con su hermano, nada grave, un malentendido como tantos, pero ninguno se dio. 1 año sin hablarse, hasta que un día, por azar, leyó una frase de Epicteto: ¿prefieres tener razón o estar en paz? Algo se movió en él. Marcó el teléfono. Al otro lado, silencio, seguido de un sollozo. Gracias por llamar. Fue lo único que escuchó. Me dijo: ese día no recuperé solo a mi hermano, me recuperé a mí, porque al final lo que cura no es solo el perdón, es el acto de reconocer que necesitamos al otro, que somos humanos y por lo tanto interdependientes. Marco Aurelio lo resumió en una línea que hoy sigue retumbando: si quieres ser feliz, contribuye al bienestar común. No es una sugerencia, es una verdad fundamental. Si nuestro entorno emocional se rompe, tarde o temprano lo haremos también nosotros. Cuidar nuestras relaciones no significa estar siempre disponibles ni decir sí a todo. Significa estar presentes de verdad, con atención plena, con escucha sincera, con el valor de mirar a los ojos y preguntar: ¿en qué estás de verdad? No para cumplir, sino para conectar. Te propongo algo simple. Haz una pausa. Piensa en 3 personas que han sido importantes en tu vida. ¿Hace cuánto no hablas con ellas desde el corazón? ¿Hay algo que quieras decir y no te has atrevido? Tal vez hoy sea el momento de escribir ese mensaje, no porque debas, sino porque puedes. ¿Y tú? ¿Hay alguna relación dormida en tu vida que vale la pena despertar? ¿Alguien que extrañas en silencio?
Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte, porque quizá lo que más rejuvenece no son los años que pasan, sino los lazos que volvemos a tejer. Y ahora, prepárate. El siguiente hábito que vamos a explorar puede parecer menor, pero guarda un poder invisible para drenar tu energía vital sin que lo notes. Evitar los chequeos médicos. Y si la mayor amenaza no es la enfermedad, sino el silencio con el que la ignoramos, hay algo profundamente engañoso en el hecho de sentirse bien. Cuando nada duele, cuando el cuerpo funciona y la rutina fluye sin tropiezos, es fácil creer que todo está en orden. Y bajo esa aparente normalidad, muchas personas caen en una trampa peligrosa: postergar los chequeos médicos. Pensamos que si no hay síntomas, no hay motivo de alarma, pero justo ahí, en ese no pasa nada, puede comenzar el deterioro más silencioso, porque hay cosas que no duelen hasta que ya es demasiado tarde. Lo que se posterga desde la comodidad, muchas veces se paga desde la urgencia. Una pequeña revisión hoy puede evitar un diagnóstico devastador mañana. Y aunque a veces lo disfrazamos de tranquilidad, lo cierto es que evitar al médico puede ser una forma sutil de evasión. Una mezcla de negación, temor y sobre todo, desconexión de nuestro cuerpo. El alma también se agota cuando el cuerpo sufre en silencio, porque vivir sin saber si estamos realmente bien genera una tensión invisible que va minando nuestra vitalidad. Los estoicos no despreciaban el cuerpo, ni lo idolatraban. Lo veían como una herramienta al servicio del alma. Marco Aurelio decía: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y si nuestra salud física se deteriora, también se ve afectada nuestra claridad mental, nuestra capacidad de actuar con virtud, de amar bien, de servir con propósito. Séneca, por su parte, fue claro al afirmar: el alma también necesita del cuerpo, y no cuidarlo es una forma de ignorancia. Para los estoicos, el cuidado no era lujo ni debilidad, era responsabilidad moral. Recuerdo el caso de Carmen, una mujer de 63 años, activa, sonriente, independiente. No había ido al médico en más de una década. No lo hacía por miedo, según decía, sino porque nunca tenía nada. Un día, al bajar las escaleras de casa, se sintió mareada. Se desvaneció. Al ser ingresada, le encontraron hipertensión avanzada, hígado graso y prediabetes. No me dolía nada, me dijo, pero algo en mí se estaba apagando sin que lo supiera. Esa frase me marcó. Carmen entendió que no se trataba de alarmarse, sino de estar presente, de escuchar lo que el cuerpo no dice con palabras. Desde entonces, convirtió los chequeos en un acto de autocuidado consciente, no por temor, sino por respeto profundo a su propia vida. Cuidarse no es signo de debilidad, es un gesto de amor propio, de responsabilidad con quienes nos rodean. Hacerse un chequeo médico es una forma estoica de ejercer el control sobre lo controlable. No podemos evitar el envejecimiento, pero sí podemos evitar muchas formas innecesarias de sufrimiento. Y eso comienza por dejar de postergar lo evidente. Es más estoico el que se anticipa con serenidad que el que espera a ser sorprendido por el caos. Así que haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis completo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste realmente a tu cuerpo? No esperes a que algo duela para actuar. Agenda esa cita, no por miedo, sino por sabiduría. Porque cuidar el cuerpo no es una obsesión moderna, es una práctica ancestral. Y tú lo vales. Y ahora dime, ¿hay alguna revisión que sabes que deberías hacer pero sigues posponiendo? Escríbelo en los comentarios si esta reflexión resonó contigo. Tal vez, al ponerlo en palabras, te animes a dar ese primer paso. Porque a veces, lo más valiente no es resistir el dolor, sino prevenirlo a tiempo.
Hemos hablado de hábitos que, sin que lo notemos, desgastan nuestra vitalidad. No solo el cuerpo, también el alma. Pero no se trata de vivir con culpa ni con miedo. Se trata de despertar, de mirar con honestidad, de actuar con intención, porque en cada pequeño cambio diario comienza una gran transformación. La filosofía estoica no nos pide perfección, nos pide conciencia. Nos invita a elegir con sabiduría, incluso cuando nadie nos ve, a cuidar nuestro descanso, nuestros pensamientos, nuestros vínculos, nuestro cuerpo, como quien cuida un jardín que florece en silencio. La verdadera juventud no está en la edad, sino en la actitud con la que decidimos vivir. Te propongo algo simple. Elige un hábito de los que escuchaste hoy, solo uno, y comprométete a transformarlo, sin excusas, sin prisa, pero con constancia. El primer paso no necesita ser grande, solo necesita ser sincero. El alma empieza a rejuvenecer cuando dejamos de ignorarnos y comenzamos a cuidarnos de verdad. Si este mensaje te tocó de alguna forma, suscríbete. No por compromiso, sino porque aquí compartimos caminos reales, desde la filosofía, la reflexión y la voluntad de vivir mejor. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez, sin saberlo, le estés regalando una nueva mirada. Y ahora cuéntame, ¿qué hábito te resonó más? ¿Cuál sientes que necesitas cambiar? Te leo en los comentarios. Este canal no es solo mío, es de todos los que buscamos crecer desde adentro. Y si quieres seguir profundizando en este camino, no te pierdas el próximo video, porque hablaremos de un enemigo silencioso que habita en todos nosotros, el miedo a perder el control.